Bienvenidos a todos. Hoy trataremos sobre un tema muy interesante, la inteligencia emocional, algo que para nosotros los psicólogos es pan de cada día, ¿no? Por eso es que una de las funciones de mi trabajo es transmitir alguna información de interés. Voy a compartir pantalla. Sí está, ¿no? Se ve, se ve. Perfecto. Muy bien. La inteligencia emocional en el trabajo. Vamos a empezar con términos básicos para podernos entender y progresivamente vamos a ir definiendo algunos términos que son muy utilizados ahora en día, pero que básicamente no sabemos qué es lo que realmente significa. Yo quiero que comiencen a pensar en lo que generalmente siempre se ha creído, ¿no? ¿Quién era el más inteligente en el colegio? Bueno, yo sé que estamos en un formato webinar, pero me gustaría que de repente utilicemos el chat para que haya un poco más de interacción, ¿ok? Ustedes han escuchado hablar del CI, del coeficiente intelectual, ese que se mide, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein tenía un CI que que lo clasificaba como superdotado. Todos tenemos un CI, ¿no? Y la mayoría, quien termina una carrera universitaria, generalmente tiene un CI por el nivel promedio, ¿no? Sin embargo, este tipo de inteligencia que anteriormente, en el pasado, se consideraba una de las más importantes, lo que te llevaría al éxito, ahora ha cambiado de contexto, ¿no? Ahora tenemos que tener en cuenta dos tipos de inteligencia, la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Yo quiero que piensen en ciertas situaciones que de repente ustedes han visto, ¿no? Compañeros de colegio o compañeros de universidad que han sido muy brillantes en sus estudios, hablando académicamente, ¿sí? Donde en todos los cursos ellos obtenían muy buenas notas y casi siempre los primeros puestos. Y luego que salimos del colegio o que salimos de la universidad, que concluimos estas etapas de estudio, podemos ver que profesionalmente, a pesar de sus capacidades intelectuales, no les ha ido bien en la vida, es decir, no han sido o no son personas exitosas. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con toda la inteligencia que esta persona tuvo? ¿Por qué no es exitosa en la vida? ¿Por qué de repente, bueno, todos tenemos diferentes conceptos del éxito, pero lo que más solemos pensar es porque no tiene un buen trabajo, ¿no? Porque no está en una posición de repente laboral o económica que vaya acorde con la inteligencia que siempre ha demostrado. Y es que básicamente ese tipo de inteligencia que siempre demostró tener éxito es solamente la inteligencia intelectual, el coeficiente intelectual, que bueno, parte de lo que nosotros los psicólogos hacemos es medir el coeficiente intelectual para determinar, ¿no? Tu grado de inteligencia, pero ahí está, solamente queda ahí y sirve solamente para eso. Sin embargo, ha aparecido la inteligencia emocional. Un término o una teoría que la estableció Daniel Goleman, que habla específicamente de la inteligencia emocional, ¿no? Y que en realidad suma a la inteligencia intelectual, que en un principio podría considerarse la que te lleva al éxito, pero que no es necesariamente lo que exclusivamente necesitas para alcanzar el éxito, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es inteligencia emocional? Ya definí lo que es la inteligencia intelectual. ¿Qué cosa vendría a ser la inteligencia emocional? ¿Alguien quiere participar a través del chat? ¿Sí? La caja de preguntas. Yo tengo acá el chat activo. ¿Qué noción tienes sobre la inteligencia emocional? Bueno, emoción quiere decir sobre qué tan emocionalmente soy, pero ¿qué quiere realmente decir eso? ¿Por qué ya no es solamente necesario tener un CI normal, promedio o superior para tener éxito? ¿Qué cosa es? A ver, voy a comenzar a leer. El manejo de emociones, ok, me dice el participante. ¿Qué más considerarían ustedes que es la inteligencia emocional?
¿sí? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Son términos que estamos escuchando mucho últimamente, ¿no? Emocionalmente inteligente, pero realmente, ¿qué es? ¿Quién es realmente emocionalmente inteligente, ¿no? Acá me dicen la capacidad para redireccionar las emociones propias y de otras personas, ¿ya? La capacidad de controlar y regular nuestras emociones en distintas situaciones. Es donde una persona piensa de manera positiva y que no afecte a uno mismo. Bueno, vamos a ir definiendo términos, ¿sí? Y vamos a ir utilizando también los correctos para que aquí en adelante podamos tener claro qué es la inteligencia emocional. Muy bien. La inteligencia emocional, aquí les voy a describir el término que estableció Daniel Goleman. Dice que es la habilidad. Recuerden que esto es una habilidad, no es una capacidad, es una habilidad de tomar conciencia de las emociones propias o ajenas, o como diríamos en otras palabras, es darme cuenta de lo que siento y de lo que sienten las otras personas, ¿ok? Y así somos capaces de regular las propias emociones. Está asociado con el autocontrol, que más adelante lo vamos a tocar. Y también el regular las emociones de las otras personas, es decir, la empatía. Empatía, que hemos escuchado durante tanto tiempo, durante la pandemia, es decir, ponerme en los zapatos de la otra persona, entender lo que está pasando la otra persona, sentir lo que está sintiendo la otra persona, ¿ok? Eso es la empatía. Es decir, reconocer lo que yo estoy sintiendo y poder cambiarlo si es que fuese posible, ¿ok? Eso es la inteligencia emocional. Darme cuenta de lo que siento, de qué es lo que sienten los demás, de poder regular lo que yo siento y de poder sentir lo que sienten los demás. Esa es la inteligencia emocional. Es gestionar mis emociones, pero como principio básico es hacer consciente, es tomar consciente de las emociones propias y de los demás. Bien. El reconocimiento de las emociones. Ya les dije que queda abierta la caja de preguntas para que vayan escribiendo lo que deseen. Y una de las preguntas que yo quiero hacer es, ¿cuáles son las emociones? ¿O qué cosa es una emoción? ¿Sentir cólera es una emoción? ¿De qué se diferencia de sentir odio? ¿Hay alguna diferencia con respecto a eso? ¿Ustedes qué piensan? Hay 5 emociones básicas. Yo necesito que por favor aprendan algo muy básico, las 5 emociones, ¿sí? Vamos a empezar. Odio, perdón, me rectifico. Cólera es una, miedo, número 2, tristeza, número 3, aversión o asco, número 4, y alegría, número 5. Esas son las 5 emociones básicas. Que de esas se desprenden las demás, sí, porque hay una serie, una lista muy larga de emociones, ¿sí? Por ejemplo, de la cólera y la tristeza tengo frustración. Y así sucesivamente se van combinando y van dando otras emociones. Entonces, si ustedes observan, hay 4 emociones que son desagradables y solo una que es agradable, que es la alegría. Ojo, estoy hablando de agradable y desagradable. No estoy hablando de emociones positivas ni emociones negativas, porque eso no es así. Las emociones son parte de nosotros. Las emociones es lo que te hace humano. Las emociones es inevitable no experimentarlas, por lo tanto no se trata de que hayan positivas o negativas. Lo que sí hay es que son desagradables o agradables. Por ejemplo, cuando uno se siente triste, se siente mal, se siente horrible. Nadie quiere sentirse triste. Cuando uno se siente molesto, también se siente, se experimenta una sensación muy desagradable. Entonces, siempre evitamos no sentirnos así. Por eso es que muchas veces reprimimos lo que sentimos, ¿no? Y solamente tenemos la alegría como una de las emociones agradables dentro de las 5 básicas. Entonces hay un gran desequilibrio.
Y ahí viene el tema de cómo gestionar las emociones. Ya que tengo tantas desagradables, yo tengo que ver la forma de cómo experimentar un poquito más, ¿no? O al menos que se nivele de esa experiencia agradable, ¿ya? Entonces, 5 emociones básicas. Alegría, miedo, tristeza, asco y cólera. Ahí están las 5. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el trabajo? Bueno, como seres humanos, todos, en algún momento, por no decir todo el día, estamos experimentando una serie de emociones. Y el ambiente laboral no hace la diferencia de que, o sea, lo típico que escuchamos, ¿no? De la puerta para allá, tus problemas y de acá para acá tu trabajo. Algo muy complicado y bastante difícil de mostrar. Hay personas que me comentan que sí, de acá para allá mis problemas ¿no? Pero cuando exploramos más allá nos damos cuenta que no es una gestión de su emoción, simplemente lo que están haciendo es reprimir a la emoción, porque la emoción ya le dije que es una sensación totalmente normal del ser humano. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en el trabajo? Porque yo tengo que aprender a lidiar con lo que siento, ¿sí? Y a lidiar con lo que sienten los demás. Entonces, si estamos hablando que dentro del entorno laboral pasamos un promedio de 8 horas y tal vez un poco más, entonces es imposible que en ese periodo de 8 horas a más, yo no, como ser humano, no experimente una serie de emociones, muchas veces desagradables, ¿no? Si por ahí hice una actividad y no salió como yo pensé y me siento frustrado, o sea, eso no es agradable. Y de repente la reacción que yo tengo de lo que estoy sintiendo afecta a mi entorno, a mis compañeros de trabajo, ¿no? Y no necesariamente es porque yo tenga que decir algo o tratar mal a alguien, sino simplemente se refleja hasta en mis gestos, en mi actitud. Igual pasa si esa situación se diera en otra persona, ¿no? Es como yo puedo entender a ese compañero sobre lo que le está pasando. O de repente viene con una situación de casa donde se ve muy afligido, muy preocupado. Entonces yo, al ser emocionalmente inteligente, puedo reconocer eso, puedo ponerme en sus zapatos y hasta podría ser un instrumento de ayuda a su situación, ¿no? Pero cuando esto no está, cuando emocionalmente no somos inteligentes en el trabajo, o sea, nos convertimos en una pieza más de la oficina, como si fuera un mueble o una silla donde simplemente vamos, cumplimos lo que tenemos que hacer y se acabó. No hay una buena relación entre trabajadores. Entonces ahí ya comienzan a aparecer los problemas interpersonales. Y aquí viene el tema de por qué es importante ahora que poseamos ambas inteligencias, la inteligencia cognitiva y la emocional. Porque fíjense que en muchos procesos de selección, no sé si ya muchas personas ya seguro están en el mundo laboral y han pasado por procesos de selección, pues siempre entra a tallar el tema de psicología, ¿no? Los psicólogos estamos metidos también en ese tipo de actividades de selección de personal. ¿Por qué? Porque nosotros exploramos justo este componente, la inteligencia emocional. Pero claro, exploramos ciertas características que tiene la inteligencia emocional. Entonces, se hacen dos tipos de evaluaciones. Una es la cognitiva, o sea, es la parte técnica de lo que tú sabes, de lo que tú estudiaste, de esa capacidad que tienes, ¿no? Que generalmente lo hace alguien relacionado al puesto. Imaginemos, ¿no? Que tú te estás presentando para un puesto de TI, que es lo de informática, ¿no? Entonces, quien te va a entrevistar, seguro después de haber pasado algunos filtros, es la persona responsable del área al que vas a pertenecer y te hará preguntas relacionadas bueno, a temas tecnológicos propios del puesto que te estás presentando.
Pero adicional también te evalúa lo que es el psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos este tipo de habilidades relacionadas a la inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿no? No es muy, digamos, lo que yo busco en un postulante son dos cosas, que sea bueno en lo que hace y que tenga ciertas habilidades blandas. Si yo estoy buscando un puesto de supervisor de redes, ¿ya? Sigo con el tema de tecnológico, entonces yo necesito que sepa de redes, eso lo evalúa el encargado de esa área. Pero también como es supervisor, yo necesito encontrar habilidades de liderazgo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al ser supervisor va a tener a cargo ciertas personas, una cantidad de personas. Entonces, esa persona tiene que tener capacidades, habilidades de liderazgo, ¿sí? Tiene que tener habilidades, por ejemplo, tener asertividad, porque tiene que saber, bueno, el líder es una persona que tiene ciertos componentes, ¿no? Y esos son los que yo veo. No sirven de mucho si solamente encuentro a una persona con mucho nivel intelectual en el área específica y no encuentro personas con habilidades, ¿no? Con habilidades de liderazgo. ¿Qué voy a encontrar ahí? Bueno, voy a encontrar, no voy a, si lo coloco, lo que va a pasar es que no va a haber liderazgo. Voy a encontrar un jefe, ¿no? Que va a comenzar a desarrollar su trabajo de una manera que va a afectar a las personas que lideran. ¿Okay? Muy bien. Tengo varias personas que están levantando la manito. Sí, por favor, no puedo activar los audios por la modalidad, pero sí les pido, vayan escribiendo, yo tengo aquí el chat abierto, vayan escribiendo sus preguntas, que yo la voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo a ellos. Entonces, quiero que quede claro eso. ¿Por qué la inteligencia emocional ahora es importante? Es importante para que tú consigas un trabajo, en otras palabras, ¿sí? No sirve, como le repito, tener todo, no digo que no sea importante, pero no lo es todo, solamente la parte intelectual. Si yo no tengo habilidades, es muy probable que yo no pueda cumplir con estos perfiles que ahora se piden en los puestos de trabajo. ¿Qué queremos? Me dice Rosa, yo tengo el puesto de cajera. Y es más, tengo muchos amigos, conocidos que me decían antes, ahora ya no me lo dicen, ¿no? Rosa, voy a pasar un examen de selección de personal y yo sé que toman test psicológico, ¿y qué debo poner? ¿Cómo se resuelve el test? No sé cuánto. Yo podría en algún momento haberle dicho, mira, en este test que generalmente toma, resuelve así, pongas A, aquí no pongas eso, ¿no? Y tantas cosas como ya se han tergiversado. El punto es que si estás postulando un puesto, imaginemos de cajera, ¿ya? Vas a ser cajera de un centro, de un supermercado. Entonces, el perfil del puesto que pide, bueno, que tenga conocimiento en tecnológico, ¿no? Para utilizar la máquina registradora, que tenga nociones, digamos, básicas en lo que es matemática, pero también dentro de la inteligencia emocional pide que sea una persona que tenga habilidades de atención al público, que tenga, por decirlo de alguna manera, carisma, que sea asertiva, que sea empática, que tenga habilidad de comunicación, ¿no? Y si yo veo que mi amiga está postulando a ese puesto y la verdad que la pobre no tiene nada de simpatía al público, no tiene paciencia, siempre quiere imponer sus ideas y todo, o sea, ¿de qué sirve que yo le diga, sabes qué, fulanita, vas a resolver así, ya está, porque puede conseguir el trabajo, pero al segundo día tiene un problema con el público, porque no cumple el perfil? Entonces, cuando nosotros nos orientamos a buscar un trabajo, tenemos que orientarnos también a cómo, qué perfil tengo yo, no solamente en lo intelectual, sino también en lo emocional. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis virtudes? ¿Cuáles son también aquellos aspectos que tengo que fortalecer? Porque vale, en verdad no quiere decir que cuando tengo defectos no los puedo mejorar, sí los puedo mejorar, pero hay que tener en cuenta mi perfil al perfil al cual estoy postulando. Entonces, la inteligencia emocional ahora es parte del ámbito laboral.
no solamente para ingresar a un trabajo, sino para mantenerse, para hacer más saludable la convivencia, para que tú te sientas bien en el trabajo y por lo tanto seas productivo para la empresa. Por eso muchas empresas están desarrollando programas de inteligencia emocional, programas de capacitación, porque es necesario que el trabajador tenga bajo control las situaciones de estrés que van relacionados más a temas emocionales para que sea más productivo. A la empresa le conviene tener un trabajador tranquilo, contento con su trabajo, ¿no? Para que sea eso, para que sea más productivo y obviamente para que no se enferme. A ninguna empresa le conviene tener un trabajador enfermo por tanto tiempo, ¿ok? Muy bien, a ver, por aquí creo que tengo preguntas. Acá tengo uno. ¿Las emociones se pueden controlar o son inherentes a la voluntad sobre la situación que experimenta el ser humano? Ya, muy bien tu pregunta. A ver, ahí vamos a definir qué es una emoción, ¿ya? A ver, si bien es cierto, yo he dicho que todos experimentamos emociones, eso es inevitable, por lo tanto es algo que más va por lo instintivo, ¿sí? Cada vez que yo me enfrento a un estímulo, yo reacciono a través de una emoción. Estímulo, emoción, ¿ya? O estímulo, pensamiento, que de aquí más adelante les voy a comentar. Entonces, hay una gran diferencia, me dice, se pueden controlar, no exacto, se pueden gestionar, porque yo no puedo evitar sentir lo que estoy sintiendo. Y ahí viene los que le voy a mencionar, o sea, el autocontrol. Es decir, no puedo evitar sentir tristeza. Si experimenté la pérdida de alguien muy significativo para mí, pero sí lo puedo gestionar, es decir, sí puedo expresar lo que estoy sintiendo. ¿Cuál es la gran diferencia, no? Una cosa es sentir una emoción y otra cosa es qué hago con lo que estoy sintiendo. Ahí viene la gran diferencia, ¿no? O sea, ¿es malo estar molesto? ¿Ustedes consideran que es algo que no debería estar? O sea, las personas no deberían molestarse. No, o sea, todos en algún momento experimentamos la cólera, la ira. El punto clave es qué hago yo con mi ira, qué hago yo con mi cólera, o sea, cómo la voy a expresar. Bueno, si estoy con cólera, le pateo el tablero a alguien, ¿no? Como diríamos. ¿Sería asertivo? O sea, ¿sería lo correcto? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hago con mi cólera? ¿Me la guardo? ¿Sí? O sea, lo que decimos reprimimos. ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Me mantengo ocupado todo el día en mil cosas para no sentirme triste? Eso es reprimir. Eso significa que no estoy gestionando emociones, ¿ya? Ahora, son inherentes a la voluntad, son parte de nosotros. O sea, yo no puedo decir, ay, no voy a sentirme así o si voy a sentirme así. Lo que sí puedo yo gestionar es lo que voy a hacer con la emoción, ¿sí? Pero la emoción va por un tema más instintivo. Sí o sí, o sea, el instinto siempre está y no va a desaparecer. Así es la emoción, ¿no? Es más, es una reacción, siempre va a estar. A comparación del sentimiento, el sentimiento sí es algo que yo puedo modular más, ¿no? Es decir, ejemplo, con una persona, que pasa mucho en las relaciones afectivas, si yo con una persona experimento muchos momentos en que yo me siento bien, que tengo muchas situaciones en que me siento muy a gusto y experimento el sentir emociones agradables, entonces yo voy desarrollando un sentimiento. O sea, un cúmulo de emociones agradables me va a dar un sentimiento agradable, positivo, ¿no? Como por ejemplo el cariño, ¿no? La consideración. Eso es un sentimiento, ¿no? Muchos momentos desagradables, o sea, muchos momentos de cólera o de dolor, yo voy desarrollando el sentimiento tal vez del odio. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay relaciones afectivas, que a veces los chicos
llegan ahí al consultorio y dicen, no, han terminado. Voy a hacer un paréntesis rapidito. Bueno, he terminado con mi enamorado, pero seguimos siendo amigos. Un poco complicado eso, porque si tú quieres desconectarte emocionalmente de esa persona, ¿no? Porque estás enamorado o enamorada, y quieres que el sentimiento, o sea, desaparezca, quieres dejar de estar enamorado de esa persona porque eso te hace sufrir si no eres correspondido, entonces lo que tienes que hacer es evitar que te sigan dando momentos donde experimentes este tipo de emociones que refuercen ese sentimiento. Por eso es que muchas veces el contacto cero es importante, es una técnica muy efectiva. ¿Ok? Cierro el paréntesis, ese es un tema aparte, pero más o menos se lo pongo de ejemplo para que podamos entender. ¿Ok? ¿Cuáles son las competencias emocionales? Ahora sí vamos a desarmar a la inteligencia emocional, o sea, ya solamente es emociones, en eso se basan las 5 emociones y sus derivados. No, hay muchas cosas que implican la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia, ahora hay una serie de inteligencias, que inclusive en la universidad, por ejemplo, se evalúa a los alumnos, y ahora se va a evaluar a todos los alumnos que ingresan, acerca de sus diferentes inteligencias. Si yo soy bueno en matemáticas, quiere decir que tengo mi inteligencia lógico-matemática en un nivel alto. Hay bajo, medio y alto. Así lo clasificamos, ¿no? Según los instrumentos psicológicos que utilizamos. Si yo soy, por ejemplo, buena tocando un instrumento, ¿no? Soy muy buena en la guitarra, entonces mi inteligencia musical está en un nivel alto, ¿ok? Si yo soy buena en las letras, en los cursos de letras, es igual. Tengo una inteligencia lingüística en un nivel alto. Entonces, parte del autoconocimiento es saber eso, las diferentes inteligencias que ahora se han establecido, cómo están, ¿no? En los alumnos suele pasar que cuando los evaluamos, por ejemplo, un alumno de ingeniería y sale con inteligencia lógico-matemática baja. Uy, complicado ahí, ¿no? Porque de los que son ingenieros saben que números, cualquier cantidad. Que sí se puede mejorar esa inteligencia, sí, pero toma tiempo, ¿no? Toma un aprendizaje adicional y cuando ya estás dentro de la universidad, como el tiempo ya no estás con tiempo para poder reforzar esa inteligencia. Entonces, en orientación vocacional aplicamos una prueba donde te da el nivel de tus inteligencias, ¿no? Y con eso tú tienes una idea de más o menos si tienes las capacidades, las cualidades, las habilidades para lo que estás pensando, postular y hacer el resto de estudiar y hacer el resto de tu vida. ¿Okay? Por eso, otra vez, la inteligencia emocional es un aspecto importante para el desarrollo profesional. ¿Se dan cuenta? A mí me puede encantar ingeniería, mi papá, mi abuelo, todos hemos sido ingenieros y no debe perderse en la familia. Mi papá quiere que yo sea ingeniero para dejarme su empresa o todo lo que tú quieras, pero de repente mis inteligencias no van por ahí. Yo tengo inteligencias en un nivel alto, de repente de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura es importante que la inteligencia espacial la tengan en un nivel alto, porque eso los ayuda a ubicarse en el espacio, ¿no? Los arquitectos sí o sí necesitan tener eso. Entonces sí es importante saberlo. Entonces ya les digo, chicos, ahora hay una serie de inteligencias. Y aquí nuevamente les hago mención sobre lo que pasaba antes, ¿no? ¿Quién era inteligente en el colegio? El que era bueno en matemáticas. Siempre saca 20 en matemáticas. Y ahora no es. Ya ese concepto quedó muy atrás, ese concepto ya está desactualizado, ¿no? Ese concepto ha cambiado totalmente. Hay una serie de inteligencias, si somos buenos en una cosa, también somos no tan buenos en la otra. Muy bien. Bueno, inteligencia emocional, además de las inteligencias que les he mencionado, tiene varios componentes. El interpersonal y el intrapersonal.
El intrapersonal es más lo que está relacionado conmigo, o sea, el insight que yo puedo hacer, ¿sí? Y el interpersonal es el que está relacionado con los demás, o sea, la relación que yo tengo con los demás, acuérdense, de relaciones interpersonales, o sea, con los demás. Intrapersonal, conmigo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de intrapersonal, lo que tiene que ver conmigo está la autoconciencia, ¿no? ¿Cuánto me doy cuenta de mí, de lo que pasa conmigo, de lo bueno que tengo, de lo malo que tengo, de lo que siento? ¿Cómo yo regulo mis emociones? Es decir, ¿cómo me doy cuenta de lo que siento? ¿Qué hago con esa emoción? ¿Cómo la expreso? ¿No? Y también de la motivación. Esa motivación que viene de uno mismo para hacer las cosas. Es un componente indispensable en la inteligencia emocional. Una persona desmotivada, obviamente, carece de inteligencia intrapersonal, ¿no? Una persona que no es empática con el otro, que no piensa en la otra persona, ¿no? Obviamente carece de inteligencia emocional. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una gráfica para que puedan entenderse. Tómale un pantallazo, tómale una fotito porque esto los va a ayudar, ¿sí? Lo que sientes en ti es la autoconciencia, o sea, darme cuenta de lo que siento. Lo que sientes, lo que sienten los demás es la empatía, ¿sí? O sea, si tú te das cuenta qué emoción sientes, autoconciencia. Si eres capaz de reconocer la emoción de la otra persona, es la empatía, ¿sí? En ti. Si, si te das cuenta de lo que haces y lo puedes gestionar, es el autocontrol. Si te das cuenta de lo que hacen los demás, lo puedes gestionar, se llaman habilidades sociales. Esa es la gran diferencia para que, claro, yo lo entiendo porque todos los días trabajo con esto, pero las personas de repente aquí no hay, debo imaginar que hay muchísimos, no son psicólogos, entonces, ya se les hace todo una confusión, tanto término y todo se parece, ¿no? También como los ingenieros nos separamos, ¿no? En segmentos para podernos entender. Dice, acá hay una persona, dice, una persona que no es empática puede ser amiguero. A ver, depende de a qué le llames amiguero. O sea, podemos ver muchos chicos, hablando de los más jóvenes, que pueden tener muchos amigos, entre comillas, con los que comparte ir a la fiesta, al videojuego, ¿no? Pero en realidad no es que cuando es su amigo tiene un problema, bueno, ¿qué me importa, no? Depende a qué le llames amiguero. Si realmente estamos hablando de una amistad, si tengo amigos de esos con los que me involucro mucho, al involucrarme quiere decir que tengo que tener empatía. La amistad considero yo que es cuando tu amigo le va mal, bueno, te pones en sus zapatos y muchas veces lo ayudas, ¿no? Cuando un amigo le va bien, te alegras también, y eso es sentir. Pero cuando hablamos simplemente de tener cantidad de personas a nuestro alrededor, con las cuales experimentamos, compartimos experiencias que no tienen trasfondo, bueno, eso no es una amistad muy verdadera y real, ¿ok? Para que sea hablemos de amistad, sí o sí tiene que haber empatía, ¿ok? Ya. A ver, ¿qué me están poniendo por aquí? ¿Cómo podríamos manejar las inteligencias múltiples en un aula escolar si la educación es sectorial al área que se dicta? Según mi experiencia, es complicado brindar una educación integral de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Bueno, definitivamente, ¿no? Este tipo de lo que yo les estoy hablando acerca de las inteligencias está de hace mucho tiempo, pero o sea, ya se le conoce, el tema se está introduciendo, ¿no? En el plano laboral, en lo educativo también, ¿no? Al menos en la Universidad de Piura sí. Pero la verdad es que estamos todavía, hay un problema educativo muy grande en nuestra realidad.
donde todavía estamos con conceptos pasados, ¿no? De solamente enfocarnos en la parte intelectual. Y eso lo vemos en muchos de los colegios, o sea, colegios en donde la competitividad es muy alta, donde lo importante es conseguir mayor cantidad de chicos que ingresen a las mejores universidades, ¿no? Donde inclusive hay colegios que regresan por la tarde a seguir porque tienen una preparación ya tipo universitario. Claro, pero se olvidan de lo emocional. Yo no digo que sea importante ingresar a una de las mejores universidades o tener uno de los primeros puestos, pero te olvidas de lo otro. Te olvidas de esa persona como ser humano, como que siente, como que tiene problemas, ¿no? Y la verdad es que un chico que tiene problemas emocionales, de repente un problema en su casa, sus papás se están separando, es un poco complicado que su inteligencia cognitiva también se desarrolle, su inteligencia intelectual esté en óptimas condiciones. Por ejemplo, en la universidad, cuando atendemos a los chicos, el primer indicador de que algo le sucede al chico es su rendimiento. Un chico que comienza, que ha sido buen alumno, de repente comienza a salir desaprobado es porque algo le pasa. Algo le está pasando. No es que no tenga la capacidad, pero emocionalmente algo le está afectando. Entonces, sí es complicado en el plano educativo, todavía estamos, socialmente se está tratando de cambiar el chip, podríamos decirlo, pero bueno, los modelos educativos son, no sé si son tradicionales o siguen abocados a fortalecer solo y exclusivamente y potenciar lo intelectual, dejando de lado el aspecto emocional que, como ya les he explicado, también es importantísimo, ¿sí? Entonces, las inteligencias múltiples de alguna manera se manejan en el colegio porque, por ejemplo, tenemos curso de matemática, tenemos de lenguaje, tenemos por ahí en algún momento nos enseñan a tocar un instrumento o a bailar la marinera, tenemos la educación física, pero si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se aboca más, no? A lo matemático, a lo de comunicación, y lo resto es como que una hora diaria y esto es demasiado. Una vez al año, listo, se acabó la clase de marinera, ¿no? Cuando son también inteligencias importantes que fortalecer. Muy bien, a ver si tengo alguna otra pregunta. Ya está. Creo que ya está ahí respondido todo. Muy bien. Bueno, uno de los componentes también es la autoestima, por supuesto. No se olviden que esta es la columna vertebral de la inteligencia emocional también. No solamente las emociones, sino la autoestima, o sea, el concepto. Yo quiero que se hagan una pregunta, a ver, para que exploren su autoestima. Y ya seguro ustedes la han escuchado hablar un trillón de veces. Pero ahí viene el tema de que la escuchamos hablar un trillón de veces, pero luego no sabemos cómo está en nosotros mismos. ¿Qué concepto tienes de ti? Te pregunto. ¿Cómo eres tú? ¿Qué me dirías de ti? ¿Lo tienes? Seguro que todos están mirando al techo y pensando cuál sería el autoconcepto. ¿Okay? Aquí les muestro el esquema emocional, chicos y chicas que están participando, señores y señoras. Quiero que escuchen una cosa y esto siempre lo tengan claro, ¿sí? La forma como yo percibo los eventos me lleva a generar un pensamiento, el pensamiento una emoción y luego la conducta. Ejemplo, si yo voy al examen, que es normal que vaya nervioso o nerviosa, si yo voy al examen y voy pensando que mañana el examen va a estar difícil, que el profesor se va a ensañar con el examen, va a ponerlo más rebuscado o justo me van a tomar lo que no estudié bien, lo que me faltó repasar. Entonces yo voy creando pensamientos en mi mente de situaciones que no se han dado todavía, ¿sí? No son reales, están en mi cabeza y yo las estoy creando a través de mi pensamiento. Eso que estoy pensando me hace sentir una emoción, claro, el miedo. Es normal que yo tenga miedo de ir a dar un examen, pero si voy pensando tantas cosas negativas, el miedo comienza a aumentar de nivel, porque las emociones se miden así, verde, como el semáforo, verde, ámbar y rojo. Debería ir un verde, tal vez ámbar, pero se dispara hasta un rojo. O sea, ese miedo se convierte en una angustia. Y eso me lleva
a que yo desarrolle una conducta. ¿Cuál sería la conducta? Te voy a dar mi examen temblándome y no sé, no logro responder o me equivoco en el examen, ¿no? Hay chicos que hasta se bloquean. ¿Por qué? La percepción del hecho de ir a dar un examen en base a sus pensamientos generó una emoción tan intensa a color rojo que desarrolló una conducta que ha sido perjudicial. Entonces, el tema va aquí. Si yo le escribo a mi enamorado, ¿sí? Que me ha dicho que me va a venir a ver, y yo le digo, bueno, Panchito, por favor, me traes una pastilla para el dolor de cabeza, y hace 1 hora que le escribí y no viene, entonces automáticamente creo que se generaría un pensamiento. Podría ser, le pasó algo. Podría ser, está ocupado. Podría ser, se olvidó. Podría ser, no le importa, qué sé yo. O sea, todos tenemos diferentes formas de pensar. Pero imaginemos que yo empiezo a pensar, se olvidó. Claro, si se olvidó es porque no le importa. Y este pensamiento me hace sentir a mí una emoción. Si a Panchito no le importo, me hace sentir tristeza, cólera, porque se olvidó, porque no le importa, ¿no? Y obviamente me lleva a desarrollar una conducta. Es muy probable que yo empiece a escribirle, claro, como siempre, no te importo, lo mismo, y esto, y el otro, y el otro. Y en realidad no fue eso, ¿no? No es ni que no le importa, ni que eso, ¿no? Simplemente había gente en la farmacia, y bueno, le tomó tiempo. Pero bueno, el ejemplo va en función a que te das cuenta cómo tu pensamiento desarrolla la emoción, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué siempre estoy pensando así? ¿Por qué siempre yo me estoy amargando? El punto no es el hecho, el punto es cómo yo lo percibo, cómo yo lo afronto, qué es lo que yo pienso en referencia al hecho. Muy bien. Bueno, ya hablamos de la motivación que tiene que ser intrínseca. Generalmente en el trabajo, eh, hay una motivación extrínseca que es que nos pagan. Esa es la motivación de todo el mundo. Todos trabajamos porque necesitamos el dinero para cubrir nuestras necesidades. Eso es normal en todo, ¿sí? Pero hay una motivación que va de lo intrapersonal, esa de, de por qué quiero hacer las cosas, ¿no? De las ganas que tengo de hacer las cosas. Que hay mucha gente desmotivada también, ¿no? Bueno, hay diferentes habilidades sociales, ¿no? Ya hemos hablado pero acá les hacía grosso modo, sí, es aprender a pedir perdón. Ay, no, es que yo soy orgullosa. Pues comienza a pedir perdón, disculpas, nos equivocamos, ¿sí? Aprende a decir cómo te sientes. No, es que a mí no me gusta decir cómo me siento a los demás. Claro, no se trata de andar por la vida diciéndole a todo el mundo y con eso hay personas que lo hacen y manipulan. No, pero sí es necesario exteriorizar. Acuérdense, lo negativo no es sentir la emoción, es lo que hago con la emoción. ¿Okay? Si tengo tristeza, pues lo lógico es que llore. Lo lógico es que diga me siento triste, o sea, es mi derecho, ¿no? Lo que no debería pasar es meterme todo el día a estar ocupada en 1000 cosas y pensar que no lo voy a hacer, que voy a dejar de sentir tristeza. No, la tristeza es una emoción, todas las emociones, les cuento, cumplen una función en nosotros. Llegan, cuando tú te ocupas, o sea, te mantienes muy ocupado, no es que la tristeza se va, la tristeza se sienta y dice, a ver, vamos a esperar que Panchito se desocupe y yo por algún lado, como una olla de presión, voy a tener que cumplir la función que he venido a hacer. Muchas veces nos enfermamos, ¿no? Las famosas gastritis, las migrañas, el acné, los problemas dermatológicos, la hipertensión, todos esos problemas muchas veces son psicosomáticos, ¿no? Claro, tú puedes decir, yo escucho a muchas personas que dicen, no, sí, ya superado, superadazo, claro, y están con una úlcera en el estómago, pero Dios mío, no hace 1000 años. Entonces, exteriorizar lo que yo siento, pero exteriorizarlo de una manera correcta, adecuada. No quiere decir que porque tengo cólera y yo pateo la puerta, pero sí puedo canalizar lo que estoy sintiendo. Y una de las técnicas más usuales es hablarlo, es sacar, explicar con una persona que yo considere eh, de confianza y que valide lo que siento,
sacar eso que estoy sintiendo. ¿Okay? Aprender a demostrar efecto. No, es que mi papá nunca me abrazó, nunca me dio besos, nunca me dijo te quiero, entonces yo aprendí a ser así. Claro, porque es incómodo. A ver. Hay muchas personas que les cuesta decir te quiero, me da gusto estar contigo, dar un abrazo, ¿no? Eso también ayuda a desarrollar tu inteligencia emocional, ¿no? Saber escuchar, sonreír, ¿no? Iniciar una conversación, hacer favores, pedirlos también, decir no, hay mucha gente que no sabe decir no, porque se siente culpable. Entonces se vuelven los famosos, nosotros le decimos los consejeros, ¿no? El que salva a todo el mundo, el que siempre está para todo el mundo, y el pobre está más cansado, siempre se pone en el último lugar, ¿no? Enfrentar ofensas, solucionar conflictos. Si yo estoy en la cola del banco hace 2 horas y viene una señora, de repente ni se percató que había cola o pensó que esa cola era para otra cosa y se metió al inicio de la cola y yo reacciono, oye, pero que no ves, que te crees viva, que estoy reaccionando de manera agresiva. Estoy defendiendo mi derecho, pero también estoy transgrediendo el derecho de la otra persona. Eso ya no es, eso es ser agresivo, no es ser asertivo. Si me quedo callada, pues ya no hagas problemas, ya no reclames, ya no digas nada, porque hemos relacionado el defendernos o reclamar con la agresividad. Ya mejor me quedo callada y eso se va llenando, ya dije, como una olla de presión. Y eso pasa en el trabajo. Tengo un compañero que está ahí que suavecito, pues siempre me anda incomodando, siempre con sus malos comentarios. Entonces tú dices, no, ya no le hago caso, no, mejor prefiero callarme, no, mejor me voy, no, mejor. Y un día dice algo muy chiquito, el estímulo es así muy chiquito y tú explotas. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué reaccionas así? Y más bien tú que eras la víctima resulta siendo el agresor, ¿no? Y las sanciones van más a ti porque tú tuviste la expresión más llamativa del conflicto, ¿no? Cuando en realidad él fue agresivo, pero de manera pasiva. Entonces, lo ideal es es ser asertivo. Ahora, la asertividad no es algo con lo que se viene, con lo que se nace, como diríamos, no vienes con tu pan bajo el brazo. Es algo que se adquiere, que necesitamos practicarlo, que no siempre está, que es un arte, podríamos decirlo, porque la asertividad tiene que ver con cuándo lo digo, por qué lo digo, cómo lo digo. O sea, hay muchos factores, por eso hay que practicarlo para poder, la mayoría de veces, poder ser asertivo. Entonces, en el trabajo todas estas habilidades son importantes, ya que como mencioné en algún momento, son 8 horas que compartimos ahí, 8, 10 tal vez, algunos hasta sábado. Entonces, es importante. Quiero aspirar a un buen puesto de trabajo, ser el jefe, ¿no? Todo el mundo quiere ser el jefe. Bueno, el jefe en el buen sentido de la palabra. En realidad, ser líder de un área. Pues tengo que tener las habilidades. Si no tienes habilidades, por ejemplo, de liderazgo, de buena comunicación, de empatía, asertividad y todo eso que se busca en un jefe, pobrecitos tus trabajadores. No vas a poder resolver un problema propios de la vida. Ahora, en otros conceptos, ser inteligente no quiere decir quien resuelve más problemas matemáticos, es quien resuelve de manera más rápida y efectiva los problemas simples de la vida. Eso es en este tiempo. ¿Sí? Muy bien, lo dejo con este último pensamiento. Los líderes, los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. O sea, todo lo anterior que ya hemos recuerdo. No es más inteligente quien resuelve más problemas matemáticos, sino quien resuelve los problemas cotidianos de la vida, todo en el entorno laboral. Bien, muy bien. ¿Preguntas, chicos?